Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Brasil. Anulan las condenas a Lula por corrupción y podrá volver a ser candidato. Indígenas denuncian a Bolsonaro ante la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por ejecutar una política de exterminio. Colombia. Nueva masacre en Colombia deja al menos 5 muertos y ya van 16 en lo que va del año. Ecuador. Balotaje en Ecuador. Arauz y Lasso intensifican la campaña en redes sociales. Paraguay. Exigen la renuncia del presidente Abdo Benítez en el 5º día de protestas. Perú. Indígenas cacataibos piden declarar en emergencia a sus territorios por el asesinato de sus líderes. Uruguay. El Frente Amplio denunció que las políticas del gobierno destruyeron 60.000 empleos y generaron 100.000 nuevos pobres. Venezuela. Distintos homenajes recuerdan al comandante Hugo Chávez a 8 años de su fallecimiento. Guatemala. Organizaciones sociales manifiestan en la capital y presentan amparos contra el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Brasil. Anulan las condenas a Lula por corrupción y podrá volver a ser candidato. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló esta tarde todos los procesos en el que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado por corrupción en la operación Lava Jato en Curitiba. El ministro de la Corte, Edson Fachin, declaró incompetente al Tribunal Federal de Curitiba, que en el pasado tuvo a Sergio Moro como titular y juzgó a Lula en los casos del triplex de Guarujá, el sitio de Atibaia y un caso por donaciones al Instituto Lula. Tras la decisión, una medida cautelar, el líder del Partido de los Trabajadores recupera inmediatamente sus derechos políticos, lo que le permitiría competir electoralmente en el 2022. El expresidente pasó 580 días preso en Curitiba, tras ser detenido durante un fuerte operativo. Moro se convirtió luego en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Indígenas denuncian a Bolsonaro ante la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por ejecutar una política de exterminio. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por ejecutar hoy una política de exterminio contra las comunidades nativas. Hemos vivido un momento muy grave en nuestro país. El actual Ejecutivo brasileño aplica una política que es extremadamente perjudicial para los pueblos indígenas, afirmó ante esa junta Luis Eloy Terena, abogado de la asociación. Manifestó que el gobierno y sus agentes tienen que ser responsabilizados. Estamos ante una política de exterminio. Pedimos ayuda para detener el genocidio, remarcó. Alertó que la pandemia del COVID-19 mata a nuestros ancianos. La semana pasada perdimos al último de los indígenas de la etnia Jumá. Es una cultura y lengua que nunca recuperaremos. Terena también reveló que por el patógeno y las invasiones ilegales de madereros en zona de la Amazonia están en riesgo 114 pueblos indígenas que nunca estuvieron en contacto con el hombre blanco. Colombia. Nueva masacre en Colombia deja al menos 5 muertos y ya van 16 en lo que va del año. Las autoridades en norte de Santander confirmaron la masacre de 5 personas en la vereda Capitán Largo, en zona rural del municipio de Ocaña. De acuerdo con las primeras informaciones, hombres encapuchados dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que departía al interior de un billar. En estos hechos, además de las 5 víctimas mortales, otras 4 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en un centro asistencial de la región. Ecuador. Balotaje en Ecuador. Arauz y Lasso intensifican la campaña en redes sociales. La campaña electoral para la segunda vuelta comenzará oficialmente el 16 de marzo, aunque los candidatos ya adelantan ofrecimientos a través de las redes sociales. Aunque no es tiempo de promoción, Guillermo Lasso,
del movimiento Creo, y Andrés Arauz, del correísmo Centro Democrático, ya se promueven en las redes sociales. Aún no está confirmado que ellos dos son los candidatos que pasarán al balotaje. El Tribunal Contencioso Electoral tiene aún pendiente la resolución de un recurso planteado por Yacu Pérez, de Pachacutic. Con eso él espera poder reabrir al menos 16.000 urnas para recuento de votos. Paraguay. Exigen la renuncia del presidente Abdo Benítez en el 5º día de protestas. Se cumplen 5 días de protesta ciudadana en la crisis política por la cual atraviesa el país, y los paraguayos no se cansan de salir a las calles y pedir a gritos la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y del vice Hugo Velázquez. Las personas se congregan en inmediaciones del Congreso Nacional, en donde desde el viernes pasado es el punto de encuentro a partir de las 18 horas. De a poco va llegando la ciudadanía hasta el sitio, en donde se encuentra también un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, quienes están para garantizar la movilización pacífica. Como cada día, llevan banderas paraguayas, remeras albirrojas y pancartas en las cuales repudian al gobierno del presidente de la República y exigen su renuncia o un juicio político. Hasta el momento no se registra ningún tipo de incidentes como los que ocurrieron en los anteriores días de movilizaciones. Estudiantes secundarios y universitarios también se suman a la protesta. Exigen una educación digna, buena infraestructura de los colegios y afirman que el año lectivo del año pasado fue un verdadero fracaso debido a la suspensión de las clases presenciales y la implementación de las clases virtuales. Ciudadanos autoconvocados se movilizan también en los departamentos de Caguasá, Alto Paraná y San Pedro, apoyando el pedido de los manifestantes, quienes critican a Mario Abdo y a Hugo Velázquez por la falta de medicamentos en los hospitales y la falta de respuesta a la crisis económica, política y social. Las protestas contra la gestión de Abdo Benítez arrancaron en la tarde del viernes, como respuesta al descontento ciudadano con el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Los manifestantes prometen seguir las convocatorias hasta lograr la renuncia de todo el Ejecutivo. Perú. Indígenas cacataibos piden declarar en emergencia a sus territorios por el asesinato de sus líderes. Ante el asesinato de 4 de sus líderes indígenas, las comunidades cacataibo pidieron al Estado peruano declarar en emergencia sus territorios ubicados en Huánuco y Ucayali. En un pronunciamiento, la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos, FENOCOCA, responsabilizó al Estado por estas muertes y lo llamó a manifestarse en estos hechos. Asimismo, la organización exige que se realice una exhaustiva investigación para dar con los responsables de los asesinatos. Uruguay. El Frente Amplio denunció que las políticas del gobierno destruyeron 60.000 empleos y generaron 100.000 nuevos pobres. La oposición hizo su balance de la actuación del gobierno de Lacalle Pou en su primer año de mandato y criticó la soberbia del Ejecutivo, que eligió gobernar en soledad, sin diálogo con la oposición ni contemplando propuestas de sus socios. La crisis ha sido mal evaluada por el gobierno. Las políticas llevadas a cabo conducen a la caída de jubilaciones, la pérdida de puestos de trabajo, cerraron 10.000 micros y medianas empresas y la pobreza aumentó en 100.000 personas. ¿Estaba bueno cambiar?, cuestionó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Venezuela. Distintos homenajes recuerdan al comandante Hugo Chávez a 8 años de su fallecimiento. A las 4:25 de la tarde retumbó en el Paseo de la Bandera, en el Cuartel de la Montaña, Parroquia 23 de enero, el disparo de salva en homenaje al comandante Hugo Chávez. Como es costumbre desde hace 8 años, en el lugar donde reposan los restos del presidente, se llevó a cabo el acto de memoria política, en conmemoración de los 8 años de su siembra, acompañado del sonido de un avión Sukhoi que sobrevoló los cielos caraqueños a través de un despliegue aéreo. Simultáneamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rindió homenaje desde el balcón del pueblo en Miraflores, mientras que los venezolanos esperaban para ingresar al Cuartel de la Montaña y rendir homenaje al presidente. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente expresó un emotivo mensaje.
A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, rendimos un emotivo homenaje a nuestro comandante Chávez, con el más profundo sentimiento que llevamos en el corazón y en el alma. Parece increíble, ya son 8 años del paso a la eternidad de nuestro gigante. Chávez vive, la patria sigue. Guatemala. Organizaciones sociales manifiestan en la capital y presentan amparos contra el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El martes 9 de marzo fue el primero de los 3 días de manifestaciones pacíficas que distintas organizaciones sociales llevan a cabo en la capital en rechazo a los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues los consideran que no son idóneos para ocupar esos cargos. Las protestas fueron convocadas el lunes pasado y participan organizaciones y comunidades indígenas, estudiantes, jóvenes, grupos de mujeres, sindicatos y víctimas del conflicto armado interno. Daniel Pascua, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, manifestó que manifestarían desde este martes 9, también miércoles 10 y jueves 11 de marzo, en varios puntos de la capital, principalmente frente a la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y la Casa Presidencial, donde mostrarán su descontento por la forma como se han elegido a los magistrados.